Los héroes también mueren de pena. Qué título aparte, ¿eh? Un día para pensar en Belgrano, ¿no? Para pensar en cómo estamos, porque está relacionado siempre con eso. Sí. Yo estoy en falta, no tengo escarapela, no tengo distintivo, no sé, claro, no estoy... Acá sí, estamos, sí, está. acá sí. Bien, bueno, pido la disculpa del caso. Está bien. Me faltó. Perdonado, señor. Fue interesante el discurso de la ministra de Educación, Susana Montalvo, esta mañana en Plaza Independencia. Porque tiene que ver con lo que venimos charlando en encuentros anteriores. Sí. Por ejemplo, nos pasó cuando tocamos la figura de Güemes el martes pasado, ¿no? Sí. Y esta cuestión de la humanización de nuestras figuras preponderantes, nuestros padres fundadores. Claro. Como para llamarlos de algún modo así bien contundente, ¿no? Y la ministra habló de un Belgrano humano y de cómo hay un poquito de Belgrano dentro de cada uno de los chicos, decía, ¿no? De los alumnos que estaban ahí para jurar la bandera o los abanderados y sus escoltas. Así que fue una alusión muy, muy interesante y también se refirió a lo que es el símbolo patrio, ¿no? A la bandera en sí como un elemento aglutinador, digamos, ¿no? Esto de que en tiempos de conflictos, en tiempos en los que no nos ponemos de acuerdo los argentinos, siempre hay elementos, en este caso, bueno, un símbolo tan poderoso como la bandera, que sirven como para juntarnos, ¿no? Sí. Para ponernos debajo de ese manto celeste y blanco ahí como que estamos viendo de fondo, y bueno, que nos ayuda a darnos cuenta de que hay cuestiones identitarias que nos unen y que son insoslayables y que están por encima de las divisiones. Totalmente. Así que son formas importantes de desacralizar, hablábamos también de esa palabra, ¿no? Sí. A las figuras históricas y ponerlas en el contexto de la época, bajarlas del pedestal al que fueron subidas en otras épocas y también por los usos y costumbres que había al momento de tocar la historia. Y tal vez esa humanización nos ayuda a verlas de otra manera y a valorarlos de otra manera. Sí. Tal cual. Yo creo que hay una incidencia muy fuerte de, por ahí lo voy a decir así, puedo estar equivocándome totalmente, pero de la militarización al momento de contar la historia, ¿no? Es decir, el militar no se puede equivocar porque si se equivoca muere. Es decir, o si da una orden equivocada, manda posiblemente la muerte a su subordinado. Entonces, es impensable por ahí dentro de la concepción militar del mundo que alguien pueda equivocarse. Un héroe no podía equivocarse, no podía tener errores. Y cuando uno habla de militarización, tengamos en cuenta que durante distintos periodos, especialmente del siglo XX, una parte de la historia la escriben militares, como Bartolomé Mitre, ¿no? Por ejemplo, que de algún modo es el autor de la concepción de la historia que nos enseñaron en la escuela. Y después, durante el siglo XX, hubo muchos gobiernos militares que también de algún modo bajaron una línea. Y creo que hay que salir de ese lugar, ¿no? Bueno, eso está referido también a por qué el padre de la patria, San Martín, no es Belgrano. Porque San Martín era un militar, Belgrano no, Belgrano era un abogado. Sí. Claro. Y al haber sido escrita, como decía José, estas historias fundacionales, ¿no? Estos relatos de la Argentina a mediados del siglo XIX y años subsiguientes, la figura esta militar, el poder que representa, un poco fue el que gana la partida al momento de elegir. Creo que esos relatos son necesarios, ¿no? Más en una patria, en una nación joven que necesita tener una historia a la cual agarrarse, un relato del cual enamorarse y que le dé un sentido, son necesarios, pero ya tenemos cierta madurez como para empezar a repensar. Bueno, Alberdi renegaba de eso, ¿no? Sí. Alberdi decía justamente que él detectaba en el nacimiento de lo que es lo que podríamos llamar la argentinidad, estos elementos de que es una patria fundada en un ejército y no en un concepto de país, ¿no? Sí. Y hablando justamente de la cuestión militar, Belgrano perdió más de lo que ganó. Totalmente. Belgrano es el encargado de hacer la primera incursión del país naciente al Paraguay y derrotó en Tacuarí, digamos, y Argentina, la futura Argentina pierde el Paraguay en esa primera incursión que hace Belgrano por el litoral. Y después Belgrano, su campaña en el Alto Perú, una campaña muy negativa, muy poco transitada por la historia, incluso con algunos delirios místicos de Belgrano. Sí. Su Estado Mayor le decía que no presente batalla en Ayohuma.
Claro. Porque íbamos a una derrota segura. Sí. Y él había tenido un sueño en el que había visto vislumbrado la posibilidad de una victoria. Había como toda una serie de cosas ahí muy alejadas del Belgrano que nosotros conocemos, ¿no? Y después vino, bueno, lógicamente la derrota en Ayohuma. No, y demoras, que todavía no se logra entender muy bien por qué después del triunfo de Salta demoró tanto en perseguir a los realistas hasta el Alto Perú, cuando todo indicaba, la lógica indicaba, che, les ganamos 2 veces. Vamos detrás de ellos. No paramos hasta Lima. Claro, no paramos hasta Lima. Venimos de 2 triunfos. Y bueno, entonces ese es el Belgrano humano, sí, que la historia prefiere no contar. O el Belgrano pareja y padre fallido. Exacto. ¿Sí? Un Belgrano que muere lejos de sus hijos, por ejemplo, de su hija tucumana. Sí. Y también se habla de una hija porteña, de un hijo porteño, ¿no? Que por ahí yo no la conozco muy a la historia, algunas novelas medio más del corazón vinculadas con eso, y que lo relaciona a Rosas directamente con en realidad la familia de la mujer de Rosas, de los exactamente. Fue un pecado contar para las generaciones futuras que Belgrano y Rosas eran parientes. Claro. En realidad a través de la familia Escurra. La familia Escurra, sí. Entonces, que de hecho Rosas cría al hijo de Belgrano. Cría al hijo de Belgrano. Entonces todo eso se barrió bajo la alfombra porque quedaba mal. Exacto. Y en realidad lo que hacen todas estas pequeñas anécdotas no es sino engrandecerlo al personaje. Porque cuando el personaje es más humano, es más cercano. Coincido plenamente. Entonces, y cuando es más cercano, es más fácil identificarse con él. No podemos es alguien aprender que más cosas de él, ¿no? Exacto, podemos aprender de él, de sus virtudes y de sus errores. Digamos, sí, no está totalmente subido a un pedestal. Exacto. Y a Belgrano le tocó una cuestión curiosa, es el hecho de haber sido extirpado de la Plaza Independencia, ¿no? Sí. Exacto. Extirpado de la Independencia, donde era la figura central, por orden de Julio Argentino Roca, le dijo, se va de ahí y va a la Libertad de Lola Mora. Sí. Esas cosas, esas anécdotas relacionadas con Tucumán, que era la segunda casa de Belgrano. Acá vivió muchos años, acá fue padre, acá se enamoró, acá libró la batalla clave por la independencia argentina, acá fue un factor determinante. Durante el Congreso de Tucumán, él no participa del Congreso, pero era como una especie de figura en las sombras que andaba digitando todo lo que pasaba, estaba en comunicación con San Martín directamente. Entonces, bueno, todo un montón de situaciones. Yo creo que aquí en Tucumán la gente no termina de ser consciente de que Belgrano fue casi un tucumano, ¿no? O sea, el tipo eligió venir a morir a Tucumán, pasó después el golpe de Abraham González y Bernabé Arauz, por el cual decide finalmente ir a morir a Buenos Aires, pero si eso no hubiese ocurrido, lo más probable es que él hubiese muerto acá, porque él en Córdoba, cuando deja el mando del Ejército del Norte, después ya de los primeros conatos de las guerras civiles, él no va a Buenos Aires, que lo tenía más cerca, donde podía atender los mejores médicos, etcétera. Se viene a Tucumán, a recluir a su casita, a la Ciudadela, y es decir, había elegido este lugar para partir, ¿no? Y también esta cuestión, José Caro, ¿por qué celebramos la muerte y no celebramos los nacimientos? ¿No? Exactamente. Es una pregunta que la historiografía argentina se viene haciendo desde hace muchas décadas. Esa cuestión necrófila que está atada, digamos, a nuestras celebraciones. Y bueno, nos pasa con los principales próceres y también, bueno, en la fecha de las batallas hay sangre y hay muerte, pero también tienen que ver con eso. Tal cual. Entonces, de Belgrano se recuerda esta muerte tan triste, ¿no? Solo, rodeado de muy poquita familia, de un médico amigo que le tuvo que pagar dándole un reloj porque no tenía plata. Y un par de frailes. Exacto. Un cortejo fúnebre que pasó inadvertido por Buenos Aires, que era un incendio en ese momento por las guerras civiles que ya estaban naciendo, que ya eran una realidad en ese momento. Y hasta un episodio que se produce a principios del siglo XX cuando exhuman el cadáver y roban los dientes. Eso está muy bien contado por Carlos Paz de la Torre, un ministro justamente cuando sacan el cadáver tenían que hacer una serie de cambios ahí, se quedó con los dientes y el día siguiente lo devolvió porque el cronista de la Nación se dio cuenta de lo que había pasado. Claro. No sé, anécdotas infinitas, pero lo más importante es pensarlo a Belgrano de distintas formas. Totalmente, ¿no? totalmente. Y es un verdadero padre de la patria. Sin dudas. Gracias, Guillo. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, nos vemos en la semana. Gracias, Guillo. Bueno, nos vamos a hacer una pausa y ya venimos, vamos a seguir hasta las 2 de la tarde con ustedes acá en la Gaceta Central. No se vayan.